Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Espero que hayan tenido una linda semana. Comenzamos a trabajar en el día de hoy. Hoy vamos a ver la segunda parte del tema de noticia periodística que comenzamos a ver la semana pasada. La idea es que después de la explicación que les doy puedan armar el texto, reelaborarlo en un par de cuadros sinópticos, explicando un poquito lo que es el género informativo y el de opinión, y que después sigamos trabajando con esa noticia que ustedes han redactado en la actividad número 11 del trabajo pasado para ir desglosándola o analizándola en distintos géneros periodísticos. Cuando hablamos de géneros periodísticos estamos hablando de los distintos formatos que un periodista tiene para redactar o dar a conocer una noticia, las distintas maneras de redactar la noticia, ¿sí? Y después esa redacción volcarla a un noticiero, a un programa de radio, a un programa de televisión, a una noticia en internet, en un portal de internet, etc. Tenemos dos grandes géneros periodísticos. Un género es el género informativo. Recuerden que una de las características de la noticia es que tenía que ser veraz, objetiva y oportuna. Bueno, el género informativo es un género donde el periodista da a conocer un hecho sin emitir un juicio de valor u opinión. El periodista no opina, ¿sí? No da su opinión, solamente informa. Este género se divide en tres formas de redactar una noticia. La noticia informativa común y corriente, la que analizamos la semana pasada, que es la que constituye el género básico del periodismo, en la que se basa en la mayoría de las noticias y los noticieros. Se limita a describir solamente el acontecimiento que ha ocurrido. Esa noticia, al momento de ser redactada, debemos tener en cuenta que debe contestar a las 6 preguntas básicas. Recuerden, ¿qué pasó? ¿A quién le pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo pasó y por qué pasó? Lo que les expliqué la clase pasada. Eh, Otra manera de redactar una noticia que tiene que ver con el género informativo es la crónica. En la crónica, el periodista lo que hace es hacer un desarrollo cronológico y detallado de un acontecimiento. ¿Sí? La diferencia con la noticia es que la redacción de la noticia se hace en un tiempo determinado, comentándole al lector, al oyente, al televidente, en qué tiempo se fue dando la noticia. ¿Sí? Es un relato detallado y que se va narrando temporalmente. Hay varios tipos de crónicas. Son muy famosas las crónicas deportivas, por ejemplo, cuando analizamos un partido de fútbol o una carrera de autos o una pelea de boxeo o un partido de básquet. El periodista hace un resumen del partido. El partido comenzó de tal manera, en tal minuto hubo un gol, en tal minuto hubo un penal no cobrado, en tal minuto hubo una tarjeta amarilla, en tal minuto fue expulsado un jugador. Entonces se va haciendo el análisis cronológico del partido. Pero también hay otro tipo de crónicas. Puede ser una crónica policial, por ejemplo, de un asalto, de un secuestro, de un robo, de cualquier... A tal hora pasó tal cosa, a tal hora pasó tal otra. Eso es una crónica. Puede ser una crónica política, de un acto eleccionario, por ejemplo, o de la visita del gobernador a un determinado lugar. Entonces, a tal hora llegó el gobernador, inauguró un barrio, a tal hora se cortó la cinta, a tal hora dio el discurso. Eso es una crónica. Una crónica cultural puede ser también, ahí le he puesto ahí. Hay varios tipos de crónica. Y por último, el reportaje o la entrevista. En el reportaje o la entrevista, el periodista pregunta y la persona involucrada responde. Las entrevistas pueden ser de dos maneras. Hay entrevistas dirigidas a una persona famosa. Una entrevista, ¿se recuerdan cuando vimos el criterio de importancia? Bueno, cuando el personaje es famoso, cuando el personaje es importante, la entrevista va dirigida a él y las preguntas van a ser referidas a su vida, a su carrera, a su trayectoria, a lo que hizo en la vida, a cómo le fue en la vida, a cómo triunfó, a cómo llegó a estar donde está. Y hay otro tipo de entrevistas que tienen que ver con la entrevista en donde lo importante no es el personaje, sino el tema del que se trata. Pues en el caso de problemáticas sociales, como enfermedades, por ejemplo, o cura de enfermedades, o como distintos tipos de circunstancias que afectan a la sociedad, lo que importa no es el entrevistado, sino el tema del que se habla. Entonces, si voy a hablar del COVID 2019, le voy a hacer una entrevista a un médico o a un infectólogo. Lo importante no es el nombre, es importante el infectólogo, pero más importante es el tema del que se está hablando, no tanto el personaje. Distinto es si le hago una entrevista a Tinelli, o a Susana Jiménez, o a Maradona, donde lo importante va a ser el personaje. ¿Sí? En los dos casos siempre el formato de la entrevista es el mismo. El periodista pregunta,
sin dar su opinión y el personaje responde. Hay que llevar siempre la elaboración de un cuestionario con las preguntas previamente realizadas. Bueno, ¿qué tienen que hacer acá? Hacen un cuadro sinóptico con llaves, definen género informativo y después definen brevemente qué es la crónica, qué es la noticia y qué es el reportaje de la entrevista. En la actividad número 13 lo que tienen que hacer es tomar el argumento de la noticia del punto 11 y redactarla o en una crónica de 5 renglones o pensar 5 preguntas que le harían a un involucrado en esa noticia que ustedes han redactado, sin la respuesta. ¿Cómo harían como periodistas ustedes para hacer una entrevista? ¿Qué preguntas harían? Imaginen las preguntas y las copian en el texto. No tienen que hacer nada más. Sin las respuestas, recuerden. Luego viene el género de opinión. En el género de opinión el periodista opina del tema, da su punto de vista, se involucra, emite un juicio de valor. Y dentro del género de opinión tenemos, por un lado, el comentario. El comentario es un juicio de valor acerca de un suceso donde el periodista se hace cargo de lo que dice y pone la firma. El medio de comunicación le da el espacio al periodista para que el periodista haga su columna de opinión y opine, ya sea escrita, ya sea en la televisión, en la radio. El periodista opina de un tema y se hace cargo y firma. Entonces, la firma acrecienta el compromiso del periodista de que si hay una demanda va a ser en contra del periodista y no del medio. El medio lo va a respaldar desde el lugar de medio, pero el periodista se tiene que hacer cargo de lo que dice, por ejemplo, por lo más común es calumnias e injurias. Si yo digo que el intendente, no sé, hizo tal cosa y no la hizo, o no tengo cómo justificarlo, bueno, es ahí donde el intendente me va a hacer una demanda a mí por calumnia e injuria. A mí, no al medio, porque es una columna de opinión que yo firmo. El periodista tiene siempre el derecho a reservar sus fuentes, no tiene por qué darla a conocer nunca. En el caso de que opine de algo y tenga una fuente fundada de que eso fue así, el periodista no tiene por qué revelar ante la justicia quién le dio la información. La fuente del periodista siempre está reservada por derecho constitucional. La editorial. En la editorial, el que opina es el medio, no el periodista. ¿Sí? Generalmente hay un jefe de redacción del bloque de noticias de cualquier medio que se encarga de hacer la editorial y no se pone la firma de nadie. El medio respalda lo que se dice en la editorial. ¿Sí? Es igual que el anterior, pero sin la firma de ningún periodista, que lo hace el jefe de redacción, como el jefe de todos los periodistas. Y por lo tanto, en ese caso, si hay un juicio de calumnias o injurias o infamias, se hace al medio y no al periodista. Después tenemos la nota de investigación. En la nota de investigación, el periodista tiene la posibilidad de investigar un tema durante un periodo más extenso de tiempo. No tiene un plazo para entregar la noticia y subirla al portal o al medio de comunicación o decirla por la radio o por la tele, sino que se le da un plazo. Es más o menos lo que se hace en el programa de La Nata, si ustedes lo ven, Periodismo para Todos, eso es periodismo de investigación. ¿Sí? Se investiga un tema y se trabaja durante un tiempo. El periodista averigua, pregunta, hace entrevistas, saca datos. Cuando tiene la investigación armada, la saca al aire. Tiene que tener todo justificado, obviamente, porque el periodismo de investigación también corre riesgo de ser demandado por parte de las personas a las que se las acusa. Creo que en este momento el mejor ejemplo, o que por lo menos yo más les aconsejo que lo vean, es el programa Periodismo para Todos, que dan los domingos a las 22 en Canal 13. Porque eso es verdadero periodismo de investigación. Después te puede gustar más o menos lo que dice la Nata o no, es otra cosa, pero eso es periodismo de investigación. Y por último, la crítica. La crítica es cuando un periodista concurre a un hecho o un espectáculo, que puede ser deportivo, musical, artístico, cultural, no sé, ir a ver un partido de fútbol, ir a ver un recital, ir a ver la fiesta de la vendimia, ir a ver una película, ir a ver la presentación de un libro y realizar una crítica y escribirla en el diario o subirla al portal de internet o hacer una crítica por la radio. ¿Te gustó o no te gustó la película, el libro, la obra de teatro? ¿Por qué te gustó? ¿Por qué no te gustó? Supuestamente lo hace gente especializada y esto es muy subjetivo. En los diarios al final sale la grilla de las películas y las estrellitas. 5 estrellas es excelente, 4 estrellas muy buena, 3 estrellas bueno. Eso es un periodista que critica y que va y expone, ve la película y dice lo que piensa o siente si le gustó más o menos la película. Pero a lo mejor yo escucho la crítica de ese periodista, después voy y yo veo la película, el periodista dijo que era más o menos y a mí me parece espectacular. O el periodista me dice que es una gran película y después yo la veo y no me gustó, porque es muy subjetivo. Por eso es género de opinión. Bien,
Acá también hacen un cuadro sinóptico, definen género de opinión y después explican brevemente qué es el comentario, qué es el editorial, qué es la nota de investigación y qué es la crítica. Y después, otra vez retomando el tema de la noticia que redactaron en el punto, en la actividad 11, van a ser ustedes eligiendo uno de los 4 géneros de opinión y van a redactar en 5 renglones una noticia de opinión sobre ese tema. Esa es la tarea para hoy. Espero que les haya servido la explicación, un poquito larga, pero esos 10 minutitos les van a servir para hacer bien la tarea. Ya la semana que viene haremos un práctico cerrando todo esto que hemos estado trabajando. Saludos a todos.